¿Qué pasó en el episodio 45 de Primavera? ¿Estás listo para escuchar a tu corazón? Bahar, quien se despertó detenida y no recordaba lo que pasó en la fiesta de cumpleaños, recibió un resumen de lo que sucedió esa noche por parte de su amiga Ala. Bahar, que vio a Ebren y Naz juntos en la fiesta y se distrajo, se aferró a Timur bajo la influencia del alcohol. Cuando el salero que ella le arrojó golpeó a uno de los empleados y la discusión se intensificó, Bahar, Ala, Timur y Tolga tuvieron que pasar la noche detenidos. Además de eso, Bahar estaba muy decepcionada cuando Naz y Ebren acudieron a ellos para ayudarlos a salir de allí después de enterarse del incidente. El universo visita la primavera. El hospital Peran Bakr se vio conmocionado por la transmisión del famoso periodista Faruk Ural. Mientras los teléfonos no paraban de sonar después de que Faruk informara sobre el problema de lavado de dinero en Peran, los inspectores llegaron a inspeccionar el hospital. Mientras Rengin, el médico jefe, buscaba una solución para librarse de este incidente, pidió ayuda a Naz y a su padre Mehmet. Rengin y Bahar, que vinieron a visitar a Mehmet y hablaron con su viejo amigo Faruk, querían mostrarle el hospital y lo que hacen. Mientras Bahar acompañaba a Faruk, de repente se quedaron atrapados en el ascensor. Cuando Faruk se sintió mal en el ascensor, Bahar, que no sabía qué hacer, pidió ayuda. Como resultado de los exámenes realizados con recursos limitados, se reveló que Faruk necesitaba ser sometido a una cirugía de emergencia en ese mismo momento. Bahar, que pensaba que no podía hacerlo, recibió un gran apoyo de todos los empleados, especialmente de Ebren. Bahar, que realizó la primera intervención con la guía de Ebren y Timur desde el exterior, salvó la vida de Faruk. Bahar realiza una cirugía en el ascensor. Mientras Ebren fue el intermediario para que Cem trabajara en el lugar de Naz, Cem también comenzó a apoyar la relación de Ebren y Naz. Cem y Naz prepararon juntos un pastel para Ebren y le hicieron una pequeña sorpresa de cumpleaños. Aunque Cem pensaba que Naz era bueno para su hermano, Ebren, que recordaba sus recuerdos con Bahar a cada momento desde que regresó a Turquía, pensaba que nadie era un Bahar. Naz, que estaba más impresionada por Ebren a medida que lo conocía, lo besó para revelar sus sentimientos por él. Naz besa a Ebren. Umay, quien ha estado en conflicto con Parla por un tiempo y no ha recibido ninguna noticia de Cem, comienza a sospechar de las acciones de Parla y piensa que se está reuniendo con Cem. Umay, que seguía en secreto a Parla, se dio cuenta de que sus sospechas eran correctas cuando la vio reunirse con Cem. Al oír que Cem no quería reunirse con ella, Umay regresó a casa decepcionado y buscó las palabras de Parla. Umay, enojada porque Parla nunca le dijo la verdad, dejó una carta y salió de la casa. Bahar se sorprendió cuando encontró su carta mientras buscaba a Umay. ¿Podrán encontrar a Umay? ¿Irá todo bien en la familia y la vida privada de Bahar? Las respuestas a estas preguntas fueron motivo de gran curiosidad. Primavera, episodio 45, comentario y análisis detallado. El colapso emocional de Bahar, el universo y la realidad de la coquetería. El descubrimiento de Bahar sobre la cercanía entre Ebren y Naz fue el punto de inflexión del episodio. Las escenas de sorpresa y decepción de Bahar, combinadas con la actuación extraordinaria de Demet Evgar, afectaron profundamente a la audiencia. Bahar está perdiendo su confianza en Ebren, no solo se daña una relación amorosa, sino también una amistad y una solidaridad profesional. Estas escenas eran como una continuación de cómo las figuras masculinas en la vida de Bahar la decepcionaron. La base de la escena, la ruptura de la confianza. Para Bahar, Ebren no es solo un colega médico o un hombre que llegó a su vida más tarde, él era la persona en la que Bahar podía apoyarse y convertirse en su refugio después de los desastres que experimentó. Por eso, la cercanía emocional de Ebren a Naz no es solo una cuestión de celos para Bahar, es esa sensación de el hombre con el que estaba soñando también me mintió otra vez. Lo que Bahar experimenta en esta escena es mucho más que el dolor del amor. No se trata de un sentimiento de traición, es un sentimiento de sinsentido. Porque Bahar se da cuenta de que ya no puede confiar verdaderamente en ninguna emoción. La reacción de la primavera, explosión silenciosa. Cuando Bahar conoce a Ebren, no grita ni pide explicaciones. En cambio, lo dice todo con su mirada. Este es uno de los momentos en que la actuación de Demet Evgar alcanzó su máximo potencial. Porque los ojos de Bahar gritan. Lo malinterpreté otra vez. Pensé que estaba solo otra vez. Este colapso silencioso deja un impacto emocional más fuerte en la audiencia porque las averías reales son silenciosas.
Bahar se quedó sola en el pasado, abandonada por su marido durante su enfermedad, y a veces se sintió inadecuada como madre. La base de su conexión con el universo es el pensamiento de que puede compartir esta soledad con él. La relación de Ebren con Naz reactiva todos los traumas pasados de Bahar. Esto no es solo el colapso de una relación actual, es la destrucción de su fe en todos en quienes ha confiado en el pasado. La actitud del universo realmente ama a dos personas. El giro de Ebren hacia Naz puede parecer un reinicio a primera vista, pero las contradicciones internas del personaje aún continúan. La profunda admiración y el apego emocional de Ebren hacia Bahar chocan con sus viejos hábitos y su culpa hacia Naz. En este punto el público no ve al personaje de Ebren como un traidor o un mal tipo, sino como alguien inestable y emocionalmente deshonesto. Entonces Bahar tiene razón, porque el hombre que tiene delante no solo no ha logrado aclarar su corazón sino también su dirección. Ebren y Naz, cruzando la frontera. El acercamiento de Ebren a Naz es decepcionante para la audiencia. Esta actitud de Ebren cuestiona la imagen de hombre confiable dirigida a su personaje. Naz, por otro lado, pinta un retrato más oscuro y manipulador en este episodio. Este acercamiento entre ambos crea una nueva línea de conflicto en la serie. El triángulo Ebren-Bahar-Naz ya no es solo emocional, sino que también se convierte en una prueba ética. El pasado de Ebren y Naz. Hay un pasado complicado y sin resolver entre Ebren y Naz que se remonta a muchos años atrás. Naz no es solo un examante, una figura que dejó una huella en la carrera y la vida de Ebren. Así que su reconexión no es solo una chispa de amor, también es una expresión de deudas emocionales y ajustes de cuentas no resueltos. Naz sabe cómo acercarse a Ebren en momentos de soledad y vulnerabilidad. Esto sugiere que la relación puede implicar una dependencia psicológica más que un vínculo emocional. Naz es un espacio cómodo pero arriesgado que nos recuerda el pasado de Ebren. La inestabilidad del universo, amor verdadero o vieja costumbre. Los sentimientos de Ebren por Bahar incluyen innovación, esperanza y futuro. Sin embargo, el vínculo que tiene con Naz es de hábito, familiaridad y escape. En este punto, el mayor dilema para el universo es este. ¿Qué necesito realmente, consuelo o coraje? Ebren debe abandonar su zona de confort para estar con Bahar, para quedarse con Naz, lo único que tiene que hacer es no hacer nada. Por eso su acercamiento a Naz demuestra que todavía tiene problemas que no puede resolver. La diferencia entre amar a una mujer y estar obligado con alguien es muy clara aquí. El papel de Naz, la sutileza de la manipulación. Aunque Naz no está escrita como un villano obvio en este episodio, sus acciones siguen una estrategia consciente. Cuando se da cuenta del vínculo entre Bahar y Ebren, no se retira, al contrario, aprovecha los momentos de debilidad de Ebren para establecer una cercanía emocional. Las frases de Naz no son claras, están llenas de implicaciones. Cercanía física, un café, una caricia. Son micromovimientos a través de los cuales Naz hace sentir su control sobre el universo. Presentar todo como normal en realidad hace que esta violación de límites sea más peligrosa.